Amada iglesia, reciban la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo, que los siga llenando de esas ricas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendiciones, pastora. Qué maravillosa bendición es estar en este día miércoles, alabando, glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saber que Él trae cosas maravillosas para nosotros, que Él nos hizo a su imagen y semejanza y tiene cosas muy importantes para nosotros, y que al transcurrir del tiempo el hombre se ha olvidado de esas ricas bendiciones que Él nos quiere dar. Él nos quiso siempre bendecir, hacer que nosotros nos sintamos felices aquí en la tierra, y el enemigo se ha enseñoreado por muchos años, por muchos siglos, de generación en generación, trayendo daño, porque vino a hurtar, a matar y destruir. Pero aquí estamos hablando la palabra del Señor, que trae vida y vida en abundancia, una palabra donde nuestro Señor Jesucristo vino a hacer cosas maravillosas a favor de nosotros, y por eso sabemos que Él nos escucha a través de la oración, Él nos escucha a través del hablar con Él constantemente, de hacer lo que hacía el apóstol Pablo y nos decía: orad sin cesar, o sea, es constantemente estar caminando con Él, meditando en las cosas de Él, y así enriquecemos todo nuestro ser y nuestra vida espiritual va creciendo constantemente. Pastora, Dios me la bendiga grandemente y vamos a orar esa oración poderosa al Señor. Amén, pastor. Bendiciones, bendiciones, iglesia. Y vamos a preparar nuestro corazón para entrar más y más en la presencia del Señor. Así que yo le invito a que disponga todo su ser, cuerpo, alma y espíritu para orar, y vamos a decirle al Señor: amado Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche, Señor, estamos una vez más delante de ti, papito lindo de la gloria, reconociendo tu grandeza primeramente, Señor, reconociendo, Señor, tu poder hermoso, Dios de los cielos, agradecidos una vez más por tu misericordia, Señor, por tu bondad, por tu ayuda, por tu presencia en medio de nosotros, Señor, porque no nos dejas, no nos abandonas, Señor, porque como dice tu palabra, aunque nosotros fuésemos infieles, tú permanecerás fiel, y te damos gracias porque has sido fiel para con nosotros, Señor. Bendito Dios de los cielos, te adoramos, te exaltamos, Señor. Te damos gloria, honra y honor, mi Dios de los cielos y Rey maravilloso, mi Señor. Y aquí estamos, Señor, disponiendo todo nuestro ser, nuestro corazón. Hoy lo abrimos de par en par para ti, Señor, para que tú pongas tu palabra hermosa, Señor. Queremos, Señor, ser esa buena tierra, Señor, ese buen terreno donde tu palabra caiga y dé fruto al 100%. Bendito Dios de los cielos. Vamos, mi hermano, abre su boca y dígale: Señor, yo quiero dar fruto, quiero ser una persona que dé fruto para el reino de Dios. Precioso Rey, enséñanos a hacer esa iglesia que damos frutos, Señor, que llevamos tu palabra, Señor, que vivimos la palabra, que buscamos tu presencia, mi Señor. Enséñanos a buscarte cada día más, Señor amado y precioso Dios de los cielos. Y levanta, Señor, levanta cada vida ya, Señor. Yo coloco cada uno de mis hermanos que está en su casa, que está en su hogar, Señor. Yo te pido que tú los bendigas, que el poder del Espíritu Santo caiga sobre ellos, Señor amado de la gloria, que la unción del Espíritu Santo esté levantando cada vida, Señor, que la unción poderosa, como dice tu palabra, explote todo yugo, Señor, en cada casa, Señor, y haya libertad en esta noche, mi Señor Dios Todopoderoso, porque solo en ti podemos obtener la libertad, precioso Rey. Te damos gracias por todo lo que harás en esta noche a través de tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, bendito Dios de los cielos, caerá en buena tierra y dará fruto, mi Señor. Muchas gracias, te adoramos y te bendecimos, mi Rey, en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra, vamos a ubicarnos en el libro de Romanos, iglesia. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, y dice la palabra del Señor: para la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén.
Aleluya, qué hermosa palabra Dios nos trae en esta maravillosa noche, una noche de grande victoria para nosotros. Este versículo es muy conocido, lo hemos hablado muchas veces, pero Dios si nos llama a que veamos esas riquezas tan maravillosas que el apóstol Pablo pudo encontrar o pudo transmitir a la iglesia en ese tiempo, a la iglesia de Roma, una iglesia en la cual él quería que manifestaran ese poder glorioso del Señor. Para comprender este versículo tenemos que ir desde el comienzo de la creación, cuando Dios Padre hace todas las cosas por el poder de su palabra. Dios tiene ese poder maravilloso en la creación universal. Dice que Él hizo todas las cosas por el poder de su palabra. El poder de la palabra de Dios hace todas las cosas. Al hacer todas las cosas, entonces dice que Él lo hizo por la palabra, es decir, por el verbo. Él declaraba las cosas. Jesús se realizaba con el poder del Espíritu Santo de Dios. Fueron hechas todas las cosas que hay, visibles e invisibles, todas las cosas que nosotros podemos ver o imaginar. Todo fue creado por Dios. Fue algo tan maravilloso. Luego de esto también entonces Dios hace al hombre a imagen y semejanza. Pero en la creación universal, cuando el poder de su palabra, Él dijo sea la luz y fue hecha la luz, hizo todas las cosas maravillosas de la creación. Cuando hace las cosas de la creación, hace un orden especial en su creación. Usted va a numerar en Génesis capítulo número 1, en la creación lo primero que Dios crea es el reino mineral. Cuando crea el reino mineral, luego Dios hace el reino vegetal para que el reino vegetal se sustente del reino mineral. Luego hace el reino animal para que el reino animal se sustente del reino vegetal y del mineral. Luego le hace Dios también, dice que al hombre nos hace imagen, hechos a imagen y semejanza de Dios nos hizo a Adán y a Eva a imagen y semejanza allí en el huerto. Entonces cuando Dios hace a imagen y semejanza, cuando crea el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, pone al hombre para que se enseñoree, para que tenga ese poder, ese dominio, para que controle, para que administre, para que sea mayordomo. Cuando Dios coloca esa mayordomía allí en el antiguo pacto, pues ellos estaban ahí delante de la presencia del Señor, se gozaban en la presencia del Señor y el tiempo no era como el tiempo de ahora, el tiempo de ese siglo. Por eso dice el apóstol, no os conforméis a este siglo. En ese tiempo era diferente porque ellos constantemente hablaban con Dios, estaban en una atmósfera diferente a este siglo que nosotros estamos viviendo o que han vivido después de la caída del hombre. Antes de la caída del hombre ellos vivían de una manera diferente, vivían tan felices porque tenían toda la creación, tenían todo el servicio al Señor. Y le pregunto, iglesia y pastora, algo importante. La iglesia, Adán y Eva, antes de la caída, ¿ellos se enfermaron? No encontramos que se hayan enfermado. O sea, un día Adán no se despertó y dice, me dolió la cabeza, no voy a trabajar hoy, no voy a hacer, no. En ningún momento ellos siempre estaban sanos porque el concepto de su mente y de todas las cosas que tenía en ese momento era diferente. Ese siglo, ese tiempo antes de la caída era diferente. No, el enemigo no se enseñoreaba en enfermedades en su cuerpo. Y eso cuando cae el hombre de la presencia del Señor, entonces en la caída del hombre entonces empieza a suceder. No solo vino la muerte espiritual, sino también vienen las enfermedades, viene el ataque del enemigo con enfermedades, con adversidades, pero esos ataques, esas adversidades, entonces de hecho inicia a aparecer el dolor, porque dice que a la mujer con dolores dará a luz, y entonces empezará a tener dolores. Hasta antes de la caída no habían dolores, no había nada de estas adversidades. Todo era de bendición, todo era paz, todo era felicidad, todo era con el poder y la autoridad delegada de mayordomía que se le dio a Adán. Él tenía el poder para ordenar a los animales, el poder para declarar todas las cosas que se hicieran en ese tiempo también, porque
porque fuimos hechos a imagen y semejanza. Y en ese momento, antes de la caída del hombre, tenía ese poder y se movía bajo ese poder. Ahora, ese poder se perdió cuando cae el hombre. No solo muere espiritualmente, sino también vienen las enfermedades, y ahí es donde viene el dominio del siglo. Los siglos están dominados por el hombre fuerte llamado Satanás. Los siglos lo gobierna el sistema. El sistema, se puede encontrar que cuando Jesús es tentado allí en los 40 días de ayuno, el mismo enemigo le ofrece los reinos de la tierra. ¿Por qué? Porque tiene gobierno, tiene dominio sobre los gobiernos de la tierra. Y al tener dominio sobre el sistema que lo gobierna el enemigo, entonces ese es el siglo, está gobernado por el enemigo. El enemigo entonces se enseñorea, por eso podemos escuchar guerras, podemos escuchar maldiciones de enfermedades, tantas cosas que suceden que son creadas a través de lo que el enemigo se enseñorea. Ahora, cuando Jesús viene y dice que ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Cuando Él viene a darnos vida y vida en abundancia, entonces viene a hacer que lo que es el enemigo se había enseñoreado desde la caída del hombre por los siglos, se había enseñoreado, y el apóstol Pablo lo tiene claro. El apóstol Pablo es tan claro que él dice en Romanos 12:2 que acabamos de leer: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí viene algo importante. Nos podemos encontrar, y en la Biblia hemos encontrado y hemos hablado muchas veces de personas que aún cuando estaban sirviendo a Dios, en sus pensamientos tenían equivocaciones, y a tener equivocaciones, estar pensando, temiendo en algo, eso les sucedía, eso pasaba en la vida de ellos. Y por eso es tan importante para nosotros. Sabemos que si Dios creó el reino de los cielos y la tierra, Él también nos dio ese poder a cada uno de nosotros. Por eso Jesús mismo, después de la resurrección y antes de ascender al reino de los cielos, Él nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, en todas las partes de la tierra. Entonces tendremos esa autoridad, ese poder. Ese poder entonces nace cuando tenemos a Jesús en nuestros corazones. Ahora, ese poder mismo, en la antigüedad habían personas que estaban pegadas a Dios y descubrieron ese poder y hacían que ese poder se fuera sobre la vida de ellos, y fueron exitosos, fueron personas que recibieron grandes bendiciones en ese tiempo. Por ejemplo, el rey Salomón. El rey Salomón sabía que ese poder estaba, y él lo declara allí en Proverbios 18:21, cuando dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y dice: y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, el que ama esa palabra, es decir, la mente, la lengua, lo que la mente está declarando con la lengua, lo que se declara, sea bueno, viene lo bueno. Si es malo, va lo malo a la persona, porque está declarando lo malo. Por eso la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Él descubrió esa parte. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, cuando viene Jesús a restituir, a cambiar las cosas, a hacer que cada uno de nosotros volvamos a tener esa vida y vida en abundancia que se perdió allí con la caída de Adán y Eva, pues el apóstol, el sabio Salomón también nos declara esa palabra y nos dice claramente que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El apóstol Pablo también nos declara y nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, hay poder en lo que hablamos, porque cuando nosotros hablamos con fe, creyendo, eso sucede. Hay personas que hablan cosas necias y les sucede esa necedad. Por eso es tan importante esa palabra que nos va a traer Dios en esta noche, y que nos está trayendo a nosotros, y que quiere que nosotros interioricemos y cambiemos ese estado de adversidad que estamos pasando, el estado de conflictos que estamos pasando, las necesidades, las preocupaciones, aún las formas internas de enfermedades o adversidades que una persona
está pasando en ese tiempo, esta palabra en esta noche viene para ti. Esta palabra en esta noche viene con ese poder maravilloso del cielo para decir que se une a Dios, y cuando nos unimos a Dios nos hacemos uno con Él. Hacernos uno con Él recibimos ese poder, y ese poder, tenemos el poder para, dice, para dar vida o dar muerte. Empezamos a declarar, porque la fe, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces vamos a empezar a declarar, vamos a empezar a anunciar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es de bendición para nosotros, pastora. Claro que sí, y ahí vemos la importancia, pastor, de tener control sobre nuestra boca, iglesia, porque a veces dejamos salir simplemente las palabras de nuestra boca porque nos provocó, porque tuvimos ira o porque alguna cosa sucedió en ese momento. Entonces soltamos palabras a veces con irresponsabilidad, yo podría decir. Entonces, si nosotros conocemos, porque de hecho conocemos, iglesia, el poder de la palabra, el poder que tenemos en nuestra boca para dar vida o para dar muerte, pero muchas veces no pensamos, ahí sí, como dicen por ahí, pastor, primero hablan y luego piensan. No, hay que pensar primero para poder hablar. Amén. Para saber qué vamos a decretar, porque recuerde que cada palabra que usted habla es un decreto que usted da para su vida, para su familia, para su entorno o lo que esté pasando. Es un decreto. Así que, ¿qué quiere decretar usted en esta noche? ¿Qué quiere decretar en su vida? ¿Qué ha decretado? Este es el momento que nosotros pensemos, analicemos por un momento lo que hemos hablado y lo que hemos dicho acerca de lo que estamos viviendo, porque lo que vivimos hoy en día, iglesia, lo que estamos viviendo, la circunstancia que estamos viviendo en este momento atravesando, fue porque la decretamos antes, la decretamos en el pasado con nuestra boca, con nuestra palabra, y eso se dio autoridad en los aires, porque Dios dio el poder de la palabra y eso se cumple sobre todas las cosas. Entonces es importante que reflexionemos y pensemos qué tan importante, qué es este poder que tengo en mi boca, cómo lo ejecuto, cómo lo hablo las cosas buenas para bien, o realmente estoy haciendo las cosas mal, dañando con mis palabras. Muchas veces he dañado mi propia familia con las palabras, mi entorno, lo he dañado, mi país, porque refiriéndome a mi país de cosas malas, eso viene a mi país. Así que tenemos que tener control de lo que hablemos nosotros, que nuestra boca sea controlada, iglesia, por el Espíritu Santo. Aleluya. Es tan importante saber que cada uno de nosotros, dice el sabio Salomón, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Es decir, lo que ama, lo que está sembrando, la palabra que está declarando, eso que se está declarando, esa palabra que se está hablando, es la que se está ejecutando. Entonces, amén, lo que está sucediendo, o es lo que la pastora acaba de decir, es importantísimo, es el acta de los decretos. Por eso Jesús dice que Él clavó en la cruz del Calvario esa acta de los decretos que nos era contraria. ¿Qué es esa acta de los decretos que nos era contraria? Todas las palabras necias, el pecado, la maldición, toda la adversidad que había en la vida del hombre, en la vida de la persona, entonces era un acta de los decretos. Por eso la persona venía y le pedía algo a Dios. Inmediatamente cuando Dios iba a bendecir, nos vemos en el libro de Daniel, inmediatamente el enemigo no se oponía. Al oponerse, había un acta de los decretos que era contraria a la persona que declaró palabras necias, a la persona que empezó a maldecir su propia vida, la persona que en un momento determinado dijo, yo quiero morirme, y después quiere vivir, y después viene una enfermedad, vienen esas adversidades, pero ¿por qué Dios es así? ¿Por qué me está pasando esto? Pero ella o él declaró, fue un decreto que el enemigo lo tuvo o lo tiene, y al tenerlo solo en Cristo Jesús, por el poder de la sangre, se puede romper, se puede clavar en la cruz del Calvario. Por eso tenemos que ir a la cruz, tenemos que llevar las cosas a la cruz, llevar todas las cosas a la cruz. Y esas cosas en la cruz, hay cosas que todas, por eso el poder dice claramente, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Está hablando de nuestra mente. Hemos hablado claramente que hay un consciente y un subconsciente. El consciente es el que gobierna, el que está hablando y que gobierna su consciente, pero el consciente está mandando palabras. El consciente un día dijo, quiero morir. El consciente un día dijo, yo soy pobre, y allá el subconsciente grabó esas cosas. Sea verdad o sea mentira, el subconsciente no discierne si es una realidad o si es una
forma en la cual tiene una alusión o un deseo de algo, él no discierne, pero lo graba allí. Y por eso cuando graba esas cosas, la persona normalmente quiere hacer las cosas, pero el subconsciente empieza a generar eso y empieza a tener esa adversidad sobre la vida de la persona. Por eso es tan importante que, si nos dice la palabra del Señor, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, tenemos que empezar a hablar palabras. Si la persona está pasando por una enfermedad, si usted está pasando por alguna adversidad física, tienen que empezar a hablar, porque usted tiene poder para, en la llaga de Jesús, ser sano. Empezar a declarar en las heridas de nuestro Señor Jesucristo: yo soy sano, mis huesos son sanos, mi piel es sana, la enfermedad, el corazón es nuevo. Empezar a declarar, y empiece a declarar, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso cuando usted empieza a declarar, ese oír de la palabra del Señor se aumenta y empieza a sacar esa adversidad del subconsciente. El subconsciente está grabando todas las cosas adversas y buenas, pero es tan relevantes que cuando la persona no desea hacer las cosas, las termina haciendo, porque en el subconsciente está teniendo eso grabado allí. Y el apóstol Pablo por eso decía: yo no deseo hacer el mal, pero termino haciéndolo. ¿Por qué? Porque está en el subconsciente. Ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Empezamos a sacar esa adversidad, a empezar a declarar: soy sano en el nombre de Jesús, soy libre en el nombre de Jesús, mi negocio es próspero en el nombre de Jesús. Empezar a declarar las cosas en el nombre de Jesús, las cosas de bendición que Dios tiene para con nosotros. Y así se empieza a romper esa acta de los decretos que no era contraria. Llevar todas aquellas cosas a la cruz, todas las palabras que dijimos: no queremos tener esto, no voy a hacer esto, no amo a tal cosa, no quiero tal cosa, todo, y después se arrepiente. Es cuando nosotros tenemos que ir a arrepentirnos delante de Jesús, y allí en la cruz clavar esas maldiciones que hemos declarado contra la familia, contra la sociedad, contra el trabajo, contra el presidente, contra muchas personas. Y eso se está ejerciendo esa autoridad, y el enemigo tiene esa acta de los decretos que era contraria. Entonces, por eso la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Lo que se ha declarado, hay un poder, un decreto, y ese decreto lo vamos a deshacer. Los decretos malignos los deshacemos en ese tiempo, y hay decretos de bendición, de poder, de autoridad, y es en el nombre de Jesús que decretamos que somos sanos, que decretamos que somos libres, que decretamos que estamos siendo renovados, transformados conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Claro que sí, leíamos hoy la palabra de que no os conforméis a este siglo, sino renovaos el espíritu de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque es que el sistema está influenciando la mente de los seres humanos, pastor, porque el sistema quiere poner a pensar a la gente como ellos quieren, pero en nosotros está el control de nuestros pensamientos. Es que nosotros no podemos hacer las cosas simplemente porque se nos vino un pensamiento, sino de dónde viene el pensamiento, por qué vino ese pensamiento y cuál es la función de ese pensamiento. Debemos tener control de nuestra mente. Recuerde que lo que usted habla, sus actos, sus palabras vienen realmente desde su mente, de sus pensamientos, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener control en nuestra vida. ¿Cómo es posible, pastor, que uno se da cuenta a veces que las personas inconversas? Yo he escuchado, el otro día escuchaba a personas inconversas, cantantes inconversos, que ellos se paran frente al espejo y empiezan a declarar palabras sobre ellos: soy capaz de hacerlo, soy bendecido, soy victorioso, y no conocen la palabra del Señor, no tienen temor de Dios. Y a veces al mismo cristiano, al hijo de Dios, le cuesta a veces pararse y declarar palabras que son sobre él y que son bendiciones y que son promesas que nos ha dado Dios a nosotros, y que a veces le cuesta al mismo pueblo pararse enfrente y proclamar la bendición de Dios sobre la misma persona, pastor. Así es, amada pastora. Por eso es tan importante saber que nosotros necesitamos empezar a declarar, a decretar palabras de bendición, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando empezamos a decretar ese poder que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, porque en las llagas de Jesús somos sanos, porque este dolor ya empieza uno a vencer, porque su mente es la que manda sobre su cuerpo, y usted al empezar a mandar sobre su cuerpo empieza a ordenarle: no me duele esa rodilla, no me duele no me duele el cabello, no me duele el estómago,
lo que está pasando en el nombre de Jesús no me duele, porque Jesús ya en la cruz del Calvario se llevó esa maldición de enfermedad y empieza a declarar y empieza a decretar y empieza a ser transformado. Pero hay cosas, enfermedades y muchas cosas que tenemos que identificar la raíz donde nació, cuándo se decretó, por qué pasó estas cosas. Hay cosas por maldiciones generacionales, por eso el médico le pregunta a la persona, su papá sufrió de esto, son maldiciones generacionales que nosotros en Cristo son rotas, se rompen en el nombre de Jesús. Ahí tenemos que mirar, ¿por qué siempre me duele la cabeza? No, es una maldición y esa maldición no puede estar en nuestra cabeza. Tenemos que identificar, ir al punto de a dónde nació, cuándo fue ese golpe que se tuvo. Un día se descubre ese golpe, no renuncio en ese momento a ese golpe y ahora mismo en el nombre de Jesús recibo esa sanidad y empieza a funcionar las cosas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los errores que se cometieron en el pasado hoy en día están cobrando sus consecuencias. Un error por mal comportamiento, por mal hábito de alimentación. Todos tenemos que ir allí, identificar esas cosas donde nacieron y en el nombre de Jesús renunciar y colocar ahora mismo a ese nuevo hombre, transformar por medio de la renovación, el entendimiento. Nuestro pensamiento va a gobernar nuestro cuerpo. Al gobernar nuestro cuerpo, entonces va a ser sano por la llaga de Jesús, porque usted empieza a declarar, el dolor quizás siga ahí, pero usted empieza a declarar hasta que desaparece en el nombre de Jesús. Y es importante saber que las cosas suceden cuando el maligno se enseñorea y toma autoridad de la palabra que se ha decretado. Por ejemplo, un cáncer en la garganta, se tiene que identificar qué pasó ahí. Y ahí se ha descubierto, por ejemplo, que una persona tuvo un problema, una adversidad y se hizo el nudo en la garganta. Al hacerse el nudo en la garganta por el problema, por la adversidad, de ahí él pensando, no dije eso, y la mente se grabó en el subconsciente y cuando empezó fue a generar el cáncer en la garganta a causa de que se hizo ese nudo de ese problema, de esa dificultad, y de ahí nació. Por eso toca identificar, empezar a renunciar. Cuando empezamos a renunciar, la mente empieza a ser transformada por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y cuando el entendimiento es cambiado, nuestro cuerpo cambia, la forma de ejecutar las cosas cambian. Sucede en nuestro cuerpo, sucede en los negocios, sucede en todo lo que emprenda, en el evangelismo, en el ministerio, en todas las cosas. Tienen que suceder de esta manera porque la palabra nos dice que somos transformados, que Dios nos hizo con poder y autoridad, nos dio poder, nos dice la palabra del Señor. Y el sabio Salomón, en su grande éxito que tuvo como rey, que venían de otros lugares los reyes a traerle oro, sus negocios eran tan poderosos por la sabiduría que tenía. ¿Dónde lo descubrió? En el poder de la lengua. Él declaraba decretos y los decretos que declaraba, él empezó, por ejemplo, en los proverbios podemos saber que él siempre habla las cosas buenas y las malas, los compara. Por eso pueden suceder y empieza a comparar porque era una persona que comprendía el poder de la lengua, el poder de que hay vida o hay muerte cuando se declaran las cosas. Por eso es tan importante saber que si el apóstol Pablo nos habla y Dios nos vuelve a hablar sobre este versículo, es porque necesitamos ir a identificar esa raíz, ese problema. ¿Qué pasó allí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué sigo con ese problema? ¿Por qué constantemente sigo peleando? ¿Por qué constantemente sigo en amargura? ¿Por qué constantemente sigo con esa escasez? Ahí tenemos que ir a identificar en el nombre de Jesús, que nos muestre el Espíritu Santo qué pasó, dónde pasó, qué hechos sucedieron de adversidad en la vida de la persona. Y ahí empezar a ponerlo en el altar de Dios, ir a la cruz, renunciar a ese momento de dolor, ese momento quizás de felicidad, pero que trajo dolor después. Entonces renunciar a esos momentos difíciles que provocaron esa adversidad. Y cuando identificamos eso, entonces empezamos a sacar ese error de nuestra vida, empezamos de raíz. Y se rompe de raíz. Acuérdese que cuando un árbol se corta por encimita nomás, él vuelve a brotar.
porque hay raíces. Y esas raíces a veces, si no se identifica dónde nació, la persona puede estar, por eso puede, con su consciente puede estar diciendo, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a salir adelante, pero el subconsciente está grabado y está allí trancado con adversidades. Y por eso hoy esta palabra nos está diciendo que Dios nos da poder y nos está diciendo, no nos conformemos a este siglo, lo que estás viviendo, lo que ha vivido en este tiempo, no se conforme con este siglo, con ese dolor no se conforme con esa escasez, no se conforme con esa pelea, no se conforme con aquellas adversidades que se levantaron contra ti, que el enemigo le dice que no puede, que no va a salir adelante. No se conforme con esto, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y así comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Cuando nosotros identificamos esto en nuestra vida, que Dios tiene cosas buenas para nosotros, cosas agradables y cosas perfectas. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros enfaticemos en este tiempo. Y empecemos a declarar en oraciones esas palabras de autoridad que rompen con la maldición, rompen con las adversidades en la familia, rompen con las adversidades económicas, rompen con las adversidades físicas. Eso hace la palabra de Dios. Claro que sí, estábamos hablando que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Es decir, que el Señor espera darnos lo mejor. Él es el más interesado en que nosotros estemos bien, pastor. El problema somos nosotros por las adversidades, por lo que usted decía, por lo que hablamos, por lo que decimos, de dónde están las raíces de las cosas que nosotros tenemos que descubrir, porque ciertamente Dios quiere que nosotros estemos sanos, que estemos felices, que estemos bendecidos, que estemos prosperados. Él quiere lo mejor para nosotros, iglesia, pero el problema, como ya decía, somos nosotros. En el mundo lo llaman el pensamiento positivo. En nosotros no es el pensamiento positivo, en nosotros es la fe puesta en la palabra del Señor, porque sabemos que la palabra tiene poder, porque dice la palabra y escrito está que cielo y tierra pasarán, mas la palabra del Señor permanecerá para siempre. Así recuerda que todo lo que nosotros hablamos conforme dice la palabra del Señor, esto se hará una realidad en nuestra vida. Pero es que quizás nos parezca que se vea imposible para hacerlo, pero es posible para el Señor, porque para el Señor, dice la palabra, todo es posible. Y cuando nosotros decretamos la Biblia, ¿qué estamos declarando? Pues la palabra del Señor es el mismo el que está hablando a través de su palabra, sino por medio de nuestra boca que se está diciendo, y ahí las cosas van a ser efectivas para nuestra vida, iglesia. Amén, amada iglesia. Eso es, la palabra del Señor es poderosa. En esta noche trae sanidad, trae libertad a cada uno de nosotros. Por eso hable a tu cuerpo. En el nombre de Jesús, háblele. Lo que no podía hacer, lo puede hacer ahora en el nombre de Jesús. Háblele. Usted tiene ese poder, esa autoridad, porque el poder, dice claramente la palabra de la vida, dice el poder, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y cuando usted declare con poder, háblele a su cuerpo, declare a su cuerpo que está sano, declare a su cuerpo que está libre, declare a su cuerpo, declare a su misma mente que eres feliz, que está feliz, que le va bien. Declare esas palabras, y cuando declara esas palabras, que vas a salir adelante, que es victorioso. Declare esas palabras, que tiene poder, que tiene fuerza, que si usted se siente débil en algo, no, yo soy sano, soy libre, tengo fuerza, y empiece a declarar esa palabra, y cuando menos se da cuenta, empieza a funcionar esas cosas maravillosas en tu cuerpo. Hay algo importante, iglesia, es importantísimo también cuando empezamos a declarar, empecemos esa declaración con gracias a Dios, ya soy sano, gracias a Dios ya soy libre, gracias a Dios que tengo fuerzas, gracias a Dios tengo dinero, gracias a Dios mi familia está sana, gracias a Dios mi familia está libre de la adversidad del enemigo, gracias a Dios. Y empieza a declarar, a dar gracias a Dios, y la mente empieza a grabar esto, y ya usted empieza a vivir ese ambiente, porque usted hace ese ambiente. El ambiente no está en el externo, está en el interior de cada uno de nosotros, y al estar en el interior de cada uno de nosotros, dice, por eso nos dice el apóstol Pablo, que no nos conformemos a este siglo. Este siglo, desde la caída del hombre, el enemigo, el sistema lo está gobernando, pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Por eso podemos transformar nuestro entendimiento, para que comprobemos la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y cuando comprobamos que la voluntad de Dios es buena,
conseguimos cosas agradables. Las cosas agradables es agradecido a Dios por lo que tenemos. Es agradable tener en nuestra alacena la comida. Es agradable tener nuestro techo. Es agradable tener lo que tanto hemos deseado, una familia feliz. Es agradable tenerla. Por eso tenemos que, eso es lo que Dios nos da. La voluntad de Dios es que tengamos cosas agradables y que sean perfectas. No que vengan con la imperfección. No, Dios hace las cosas perfectas. Por eso esa sanidad es perfecta. No es que el día de mañana vuelve. No, lo que Dios sana, lo sana para siempre. Y Dios dice que Él se llevó en la cruz del Calvario todas esas maldiciones de enfermedades. Por eso usted empieza a declarar y empieza a darle gracias al Señor, y Dios empezará a hacer la obra. Vamos a orarle a Dios en esta maravillosa noche, declarando que somos sanos, que somos libres. Padre, yo sé que a partir de esta noche la iglesia, cada uno de nosotros vamos a identificar esa raíz, allí donde nació, identificar dónde está ese problema, esa raíz de amargura, esa raíz de adversidad, esa raíz de menosprecio, esa raíz de dolor, esa raíz de enfermedad. Y en el nombre de Jesús de Nazaret vamos a arrancar, porque si tuviéramos fe como ese granito de mostaza, podemos arrancar ese sicomoro, podemos arrancar ese problema, podemos arrancar esa enfermedad, podemos arrancar ese conflicto y lo echamos al fondo, a lo profundo del mar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hoy declaramos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Y la palabra nos ha dicho que vamos a transformar nuestra mente. Vamos a salir las palabras de derrota, las palabras de enfermedad, las palabras de maldición. Se renuncian en esta noche, en el nombre de Jesús. Renuncio a que no podía, renuncio que mi familia no es feliz, renuncio que soy pobre, que tengo escasez, renuncio en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, seguiremos orando. Ayúdanos, Espíritu Santo, a seguir orando, identificando y renunciando para ser libres en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, vamos a pactar también con el Señor conforme hemos sido bendecidos. Hoy también pactamos en la cajita de fe. El próximo domingo venimos aquí a la casa del Señor a traer esa bendición gloriosa. Moisés los hacía recoger en ese canasto para cuando fueran a la casa del Señor los llevaran. Y eso es lo que hacemos nosotros el día miércoles. Pactamos con el Señor y venimos el día domingo allí en la alfolía a entregar lo que conforme Dios nos ha bendecido. Padre y maravilloso Dios, tenemos una bendición grandiosa porque tú nos has dicho, Señor Jesús, que esa semilla que damos es una semilla buena, que viene remecida, buena y apretada. Tú nos das de nuestro regazo, Señor. Gracias porque somos tu iglesia, Señor, que tenemos el amparo tuyo y la provisión tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, que la maravillosa paz del Señor nos continúe bendiciendo. Bendiciones, iglesia.